Hola, ¿qué tal a ustedes? Como siempre, gracias por acompañarnos. Esto es Metrópoli, el espacio del Consejo de Bogotá. Aquí le contamos sobre el análisis y los debates de los temas más importantes que afectan a nuestra ciudad. La capital del país avanza con el acompañamiento del Consejo de Bogotá en el estudio y aprobaciones de importantes proyectos de acuerdo para beneficio de todos los habitantes. Como siempre, bienvenidos. La administración del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no ha querido hacer las gestiones pertinentes para que la nación le gire importantes recursos a la ciudad, recursos que se podrían invertir, por ejemplo, en el sector de la salud. Así lo expresaron varios concejales. El concejal Darío Fernando Cepeda le solicitó al gobierno distrital que recupere una importante suma de dinero para que la invierta en el sector de la salud de la capital de la República. En Bogotá nosotros tenemos una crisis grave en nuestra red hospitalaria. Todos los hospitales están próximos a cerrar sus servicios porque no tienen dinero para continuar. Pero lo paradójico acá es que nosotros tenemos una cuenta maestra donde hay más de 750.000 millones de pesos precisamente para la salud, para los hospitales. Lo que tiene que hacer, invitamos prontamente a la administración, es que acuda y que tenga el interés de ir al Ministerio de Hacienda para hacer los saneamientos fiscales, que es lo que le hace falta a la ciudad, que el gobierno nacional tiene la plata, para desembolsarla necesita la administración hacer unos ajustes, hacer unas cosas fiscales y no lo ha hecho. Acá es decirle a la administración que se ponga al día con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y logremos nosotros traer esos 750.000 millones de la cuenta maestra para lograr nosotros que la red hospitalaria de Bogotá salga adelante y nuestros hospitales sigan atendiendo a la comunidad. Según el cabildante, esto no se ha cumplido por negligencia del alcalde Gustavo Petro. Lo que tiene que hacer la administración es atender la solicitud que ha hecho el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que el Ministerio llevar unos saneamientos fiscales de toda la red hospitalaria y que le autoricen el desembolso y se inviertan en la salud pública. No lo están haciendo, es por mora de la administración de Gustavo Petro. Calificó como falta de gerencia lo que está pasando, ya que se vienen ocupando de otros asuntos. La desidia de la administración en este momento, estamos dedicados a defendernos, están dedicados a la poesía y no están dedicados a ejecutar y a trabajar para lo que fueron elegidos, administrar esta ciudad. A ellos no los eligieron para hacer protestas, llenar plazas públicas. A esta administración, que sigue siendo administración elegida popularmente, trabaje, ejecute y gobierne y lidere esta administración y administre a los bogotanos. El concejal Darío Fernando Cepeda consideró que con estos recursos se puede solucionar la precaria situación por la que está atravesando la salud en Bogotá. Son 108 instituciones educativas distritales que han adelantado un proceso para convertirse en colegios incluyentes, preparados perfectamente para recibir a jóvenes y niños en condición de discapacidad. El secretario de Educación de la capital nos habló de las condiciones en las que se encuentra la ciudad en este tema. Algunos concejales plantearon sus posiciones. El secretario de Educación habló con Metrópoli sobre las instituciones educativas distritales preparadas para atender a los niños y jóvenes en condición de discapacidad. Hay 108 instituciones educativas distritales, de las 360 con que cuenta la ciudad, que han adelantado un proceso para convertirse en colegios incluyentes. Algunos están muy avanzados, por ejemplo, los colegios para atender población sorda en Bogotá. Hay colegios distritales en toda la ciudad y son colegios de excelencia. Tenemos intérpretes del mejor nivel de la Federación Nacional de Sordos, tenemos profesores de planta licenciados sordos u oyentes que tienen especialidad en trabajo con población sorda, tenemos material didáctico y condiciones. Hay otras discapacidades en las que el proceso está avanzando, pero todavía no ha llegado al nivel de desarrollo de las personas sordas, ciegos, personas con discapacidades cognitivas leves o severas, discapacidades físicas, etc. Son 108 instituciones. En cada una de esas 108 instituciones, en principio, si la Secretaría de Educación otorga un cupo, debería poderse recibir al estudiante, porque ya hemos hecho el estudio acerca de la existencia de los profesores auxiliares especializados, de las dotaciones, etc. Sin embargo, es claro que la población en condición de discapacidad merece y necesita mucho más cuidado. De ahí la importancia de que existan colegios incluyentes en la capital. Todo está orientado a que un joven con discapacidad cognitiva
pueda tener su mejor desarrollo cuando tiene oportunidad de entrar al aula de clase en condiciones normales, con niños, que pueda interactuar con niños que no tengan ninguna dificultad. Sin embargo, a veces la realidad es muy cruel con ellos, porque estos niños, en lugar de encontrar allí una oportunidad de inclusión, de desarrollo, de interacción con niños normales que les contribuiría a su desarrollo psicológico, pues encuentran discriminación, son objetos de burlas, son desafortunadamente discriminados y por supuesto pues eso hace que se incremente su complejo y su situación de postración en relación a su discapacidad. Todos los niños y jóvenes en condición de discapacidad tienen derecho a la educación. Es por esto que durante el 2014 se ejecutarán acciones claras para lograr una cobertura total. El año 2014 cuadruplicamos el presupuesto para la educación incluyente. Yo siento que en los años 2012 y 2013 fuimos extremadamente lentos en este programa y sí avanzamos, pero avanzamos sobre todo en diseños curriculares, en formación docente, pero no habíamos avanzado en cobertura. Este año ya tenemos un censo, ya sabemos cuáles son las personas en condición de discapacidad que no tienen garantizado su derecho a la educación, ya tenemos los colegios suficientes para atenderlos y ya no habría excusa para que no podamos garantizarle el derecho a todas las personas en condición de discapacidad, sobre todo en 2014 y en 2015 sí tendríamos que llegar a la atención universal. Todavía puede haber 10.000, el censo está por consolidarse, personas en condición de discapacidad que no tienen acceso a la educación. Salimos a las calles y les preguntamos a los ciudadanos qué opinan sobre la participación de las personas en condición de discapacidad en el acceso a la educación básica en Colombia. Le preguntamos a los ciudadanos qué opinan de la facilidad en el acceso a la educación de las personas en condición de discapacidad. Aquí están las opiniones. Pues no es que no tienen facilidad, para nada. O sea, son desconocidos totalmente, son totalmente despreciados dentro de la sociedad y es muy grave porque es que ninguno en total capacidad está exento de que en cualquier momento esté discapacitado. Pues hoy en día en Colombia hay muchos lugares donde tienen dificultades para ingresar. Deberíamos apoyarlos muchos más, como con becas o recursos que puede brindar el Estado. Por eso con nosotros como estudiantes de la Nacho también estamos peleando por más recursos para nosotros, para también tener una cobertura mucho mayor en todo el país. No, pues que ellos así se tengan una discapacidad, pues son personas que tienen las mismas capacidades para estudiar, los mismos, inclusive tienen más conocimientos de cualquiera de nosotros. Y muchas veces uno que tiene todo bueno, no piensa como en estudiar, como en salir adelante. En cambio, a esas personas les gusta mucho el estudio, les gusta aprender muchas cosas y son un ejemplo de vida para muchos de todos nosotros. Me parece que sí deberían tener un acceso, debido a que pues, por su discapacidad tienen menos posibilidades de entrar a las universidades y pues tienen más dificultades. Pues a mí me parece que es como complicado para ellos, la verdad. Sí es complicado para la gente que es completa, que tiene todas las facilidades en su cuerpo física y mentalmente. Ahora una persona discapacitada aquí es mucho más complicado que en Colombia, la verdad. Bueno, hay universidades que no tienen pues las condiciones propicias para que eso suceda, pero del 2006 para acá hay un proceso como de mejoramiento de acceso, y no solamente es el acceso, sino internamente, a nivel de los usos de los baños públicos, del acceso a las oficinas. Sí, a mí me parece que relativamente está mejorando el tema, pero hace como 7 años hacia acá. Antes eso no era una realidad. Es muy mala en Colombia, en general. La mayoría de edificios en todo el país no cuentan con la estructura, con rampas, baños, demás accesorios para las personas con este tipo de problemas. Antes digamos que no se tomaba en cuenta ciertas discapacidades como las dificultades visuales o de la marcha, por ejemplo, dificultades motoras. Pero actualmente se le está dando importancia a la educación a estas personas. Incluso hay bibliotecas que tienen lenguaje o libros en lenguaje braille para pacientes con dificultades visuales, no solamente en colegios, sino también en universidades. Pues digamos, por ejemplo, en mi universidad es pésima,
porque pues de todas maneras no tenemos la suficiente infraestructura como para permitir que un discapacitado acceda a todas las áreas de la universidad. Sin embargo, pues eso no es solo de la universidad, sino de casi que todas las escuelas del país, inclusive las privadas, hay muchas que no tienen eso. Primera pausa para comerciales, pero antes les queremos recordar nuestra cuenta en Twitter, que es @metropolibogotá, para que se enteren en tiempo real de todo lo que ocurre en Bogotá y, por supuesto, en el Cabildo Distrital. Ya regresamos. Los balances de la administración del alcalde Gustavo Petro arrojan datos concretos que evidencian que en materia de salud la capital mejoró considerablemente, pero sin duda alguna bajó el tema de la movilidad. La administración del alcalde Gustavo Petro ha presentado un balance claro de lo que han sido estos 2 años de mandato. Según el concejal William Moreno, se trata de un balance positivo en materia de seguridad y salud. Yo creo que el balance que presenta el alcalde mayor después de sus 2 primeros años de gobierno es un balance altamente positivo, incluso en contra de todos sus opositores y de algunos medios de comunicación que se han dedicado en pregonar de que esta ha sido una de las peores administraciones de la ciudad. Es indudable los logros que en materia de seguridad, que en materia de muertes de niños ha logrado la ciudad, en un descenso de unas estadísticas absolutamente orgullosas que tiene la ciudad en contraste con el país entero, y en relación a otros aspectos en términos ambientales, en términos de lo que han sido las apuestas de esta administración para la inclusión social, temas que indudablemente benefician a los sectores menos favorecidos de la ciudad. Sin embargo, en materia de movilidad se evidencian más falencias, pues a nivel de percepción general es lo que más afecta a los ciudadanos en su diario vivir. Digamos que movilidad tiene una particularidad en la ciudad y es que la padecemos todos los días. El tema de salud, si yo me enfermo voy al servicio y me voy a dar cuenta si está funcionando o no está funcionando, pero en el tema de movilidad yo solo necesito salir de la casa, caminar, tratar de montarme en un bus, en un Transmilenio, tratar de coger un carro, bicicleta, en lo que yo vaya voy a tener permanentemente un reflejo de cómo está la movilidad en Bogotá, y en ese sentido una de las cosas que más nos afecta a nosotros es la sensación de perder tiempo en un trancón, de la mala calidad del servicio del transporte público. Parte del reto estratégico de la capital es el uso del sistema de transporte público y el incremento desmedido del parque automotor, el cual genera más y más congestión. La ciudad incrementó en los últimos 4 años todo su parque automotor. Pasamos de tener cerca de 700.000 vehículos privados a 1.300.000 en tan solo 4 años, con las mismas vías. Han aumentado las motocicletas 3 veces en los últimos 4 años. Pasamos de tener 111.000 motocicletas a 333.000 motocicletas. Indudablemente, la congestión que hoy vivimos es el resultado de ese incremento del parque automotor privado que se disputa las vías. En este sentido, los retos para el alcalde de turno representan la mayor expectativa de los capitalinos, quienes esperan soluciones prontas en materia de movilidad. Yo creo que hay que tener un uso responsable del carro, pero también creo que tiene que tener un transporte público de calidad, y ahí es donde yo creo que tenemos un cuello de botella. Yo invitaría al secretario de Movilidad, al gerente de Transmilenio, al mismo alcalde, que se suban a Transmilenio sin medios, ¿cierto? Y se van a dar cuenta lo difícil que es coger un bus, comprar un tiquete, luego lograr un espacio en la estación, ¿cierto? Que lo miren, y ahí van a entender uno de los principales problemas que tiene la movilidad en Bogotá. El próximo 2 de febrero es el Día Internacional de los Humedales, y desde el Consejo de Bogotá varios cabildantes enviaron un sentido mensaje para que los ciudadanos protejan y cuiden más estos ecosistemas que hoy se extinguen infortunadamente en Bogotá. El 2 de febrero fue el Día Internacional de los Humedales, que busca resaltar el valor y la importancia de estos ecosistemas, encargados de regular el ciclo del agua y los nutrientes, el control de inundaciones y sequías. Por ello, el concejal Celio Nieves invita a los bogotanos para que cuidemos y preservemos los pocos humedales que aún quedan en la capital. Indudablemente, todos los esfuerzos que se hagan para su protección hay que realizarlo desde las políticas públicas de la ciudad, pero la ciudadanía también debe conocer cuál es la función principal de un humedal. Ante todo, es un
un escenario de vida. Allí hay una conjunción de vegetales, de animales, ¿sí?, que le sirven al desarrollo de la vida de un área importante para las ciudades de Bogotá o donde se encuentren ubicados. Entonces hay que tener mucho cuidado y la protección empieza por no invadirlos de residuos sólidos, de basuras, de estarlos limpiando de manera permanente a través de las entidades distritales que están bajo esta función, como la Secretaría de Ambiente y la empresa de acueducto de alcantarillado de la capital de la República. Igualmente, faltan iniciar más campañas educativas enfocadas en resaltar la importancia, el valor de los humedales y la necesidad de garantizar que se encuentren en un estado saludable, para que puedan aportar beneficios a las personas, aseguró el concejal Osmar Martínez. Es importante que se dé un programa, un colegio adopta un humedal adopta un colegio. Es muy importante que los colegios aledaños a los humedales lleven a sus niños a que hagan el laboratorio y tengan una hora de experiencial en el humedal. Eso les va a permitir empoderarse más, creer más en el cuidado del ecosistema y así vamos a tener una nueva generación que lleve al cuidado del humedal, porque hoy tenemos demasiado, o sea, el humedal se ha convertido en el botadero de escombros de las localidades y esto lo que está afectando es que estos cuerpos de agua que hoy lo que buscan es canalizar las aguas lluvias y muchas veces aguas negras, se cuiden para que mañana tengamos mayores pulmones en la ciudad. Pero el concejal Diego García del Partido Progresista afirma que esta administración ha empezado a priorizar la conservación del medio ambiente a través de la secretaría encargada, donde se conserven estos ecosistemas. Tenemos una convención internacional que es la Convención de Ramsar y ha hecho que estos ecosistemas tengan especial protección. Bogotá tiene la fortuna de tener en área urbana cerca de 13 humedales, pero en las áreas rurales más de 100. Es nuestro patrimonio natural, son las áreas por excelencia que prestan los mejores servicios ambientales y hoy el mensaje que debemos tener todos los bogotanos es conocerlos, aprender de ellos e iniciar todos los procesos de conservación. Así que no podemos olvidar que existen diferentes tipos de humedales que desempeñan un papel prioritario en el control de inundaciones, como las turberas y los pastizales húmedos que actúan como esponjas que absorben el agua y hacen que se filtre más lentamente en el suelo, regulando así los caudales de los ríos y quebradas. A esta hora una excelente recomendación y es que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @metrópoli-bogotá. En esta cuenta usted se podrá enterar de todas las noticias de Cabildo Distrital. Ya regresamos con mucha más información. El concejal Carlos Roberto Sáenz considera que hay temas que en materia de drogas ilícitas no se han incluido en la mesa de diálogo de La Habana entre el gobierno nacional y las FARC. Aquí su postura. El concejal Carlos Roberto Sáenz le envió una comunicación a los integrantes de la mesa de diálogo de La Habana entre el gobierno nacional y las FARC, donde hace varias propuestas al punto de la agenda sobre la solución al problema de las drogas. He escrito una carta tanto a la delegación del gobierno como a la de la guerrilla insistiendo, en primer lugar, en que en el tema de drogas tenemos que trabajar con un enfoque que permita abordar también la situación en las ciudades. No es exclusivamente un problema del campo, no es un problema exclusivamente agrícola, que evidentemente es un problema en el campo, es un problema para quienes han enfocado la guerra como un problema de orden público, sino que es un problema urbano. Aquí tenemos miles de usuarios de sustancias psicoactivas que son tratados como delincuentes y que deben encontrar una política pública que permita resolver esa situación de una manera más civilizada, como lo están haciendo otros países de América Latina, especialmente el Uruguay en este caso. Es decir, encontrar un camino que no nos coloque a nosotros en la situación de estar permanentemente en guerra contra un joven que en una esquina le encuentran con un cigarrillo de marihuana o caminando o porque tiene el pelo largo, bueno, todo esto que ya conocemos. Considera que la actual legislación en Colombia penaliza fuertemente al consumidor y que no lo distingue del traficante. Y hay muchos chicos que están en la cárcel por tener un gramo más de lo que se permite o en situaciones que ni siquiera se pueden controlar. Es una situación realmente desastrosa y yo creo que La Habana
debe abordar este tema con el objeto, si no de resolverlo allá totalmente, sí por lo menos de que haya más información y una situación más real con respecto a este tema. Cree que la discusión se debe orientar para plantear un modelo integral y que la lucha contra las drogas en la parte rural no se traslade a las ciudades. Ya está en las zonas urbanas y muchas muertes. En este momento tenemos una discusión sobre esta situación allá arriba en Ciudad Bolívar, por ejemplo. Entonces sí hay una situación urbana que debe ser atendida y que lo que rogamos en la carta es que sea enfocada desde esa perspectiva la propuesta de la lucha contra las drogas y la situación en general, dijéramos, del tráfico de drogas en Colombia. Afirmó que por causa de la guerra contra este flagelo, Colombia ha implementado métodos de erradicación que causan graves afectaciones a los ecosistemas y a las comunidades. El secretario distrital de Hacienda, Ricardo Bonilla, rindió cuentas al Consejo de Bogotá frente al presupuesto que se ejecutó el año pasado, en donde faltó por invertir 1,3 billones de pesos, que quedarían para la vigencia del año 2014. Aquí nos dio a conocer las razones de por qué no se logró destinar todo el presupuesto de 2013 para importantes obras en la ciudad. Algunos concejales también se refirieron frente a este tema. El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirma que el distrito tuvo realmente disponible para ejecutar en inversión 10.3 billones de pesos y se ejecutaron cerca de 9 billones, correspondientes al 87% en el 2013. En cuanto a los 1.3 billones de pesos que quedaron por ejecutar, ya que 350.000 millones corresponden a procesos en curso, es decir, a procesos licitatorios que se abrieron en 2013 y que se adjudicarían en 2014. El presupuesto aprobado por el Consejo de Bogotá fue de 13.7 billones. Después de revisar lo que no estaba financiado, el presupuesto efectivo y disponible para el año 2013 fue de 12.7 billones, había 1 billón desfinanciado. Sobre 12.7 billones es que podemos hablar de ejecución. De esos 12.7 el distrito ejecutó 11 billones de pesos entre gastos de funcionamiento, servicio de deuda e inversión. 11 billones significa el 87% del presupuesto ejecutado. En 2013 se ejecutó un total de 2.2 billones de pesos más que en el 2012. De hecho, que consideramos como un buen indicativo porque refleja la inversión que estamos haciendo en la ciudad, señaló el secretario de Hacienda. En servicio de la deuda es donde existe el nivel más bajo de ejecución, es solamente el 61%. La razón es muy sencilla. Bogotá no adquirió un recurso adicional de crédito en el año 13 y lo único que nos limitamos a hacer fue a cubrir entonces las obligaciones que venían de atrás en pago de servicio de deuda. Por esa razón, allí solo se ejecuta el 60%, son cerca de 300.000 millones menos que se dejaron de ejecutar. Y en inversión, se dejaron de ejecutar 1.3 billones de pesos. En inversión se ejecutaron en el distrito 9 billones de pesos. Eso es 2.2 billones de pesos por encima de lo que se había ejecutado en el año 2012. Lo que significa que el distrito dejó de ejecutar algo más de 1.3 billones de pesos, que tendrá que gastar en 2014, además del presupuesto que ya fue aprobado para esta vigencia por valor de 14.6 billones de pesos. De esos 1.3 billones que se dejaron de ejecutar, hay explicaciones muy precisas para 750.000 millones que no se pudieron ejecutar por razones dadas. Primero, la cuenta maestra de salud que está asignada al Fondo Financiero de Salud. Esa cuenta finalmente, a pesar de que estaba presupuestada en el 13, no se pudo tocar porque no hay todavía un aval de la Dirección de Apoyo Fiscal para los planes de saneamiento fiscal y financiero de todos los hospitales. Ese proceso sigue vigente y se espera que en el primer trimestre de este año ya se tenga el aval de qué se va a hacer con la plata de la cuenta maestra. Por lo pronto está aprobado, está descongelada, pero no se puede usar mientras la Dirección de Apoyo Fiscal. Entonces son más de 400.000 millones que no se pudieron utilizar en el 2013. Finalmente, lo más preocupante es que de los 8.9 billones de pesos comprometidos para ejecución, el distrito logró girar 6.2 billones de pesos, dejando 2.7 billones de pesos pendientes para desembolso en el 2014, aseguró el cabildante Artur Bernal. Es la falta de gerencia y de ejecución de unos pésimos administradores en las secretarías. Es negligencia administrativa comprobada, la veeduría, la contraloría, la personería, así lo dijeron y así está plasmado en los debates de control político que realizamos.
Nos vamos, a ustedes como siempre, gracias por acompañarnos. Así concluye esta emisión de Metrópoli. Recuerden que somos el espacio del Consejo de Bogotá. Cada semana les acompañaremos con los hechos más destacados que se desarrollan en el Cabildo Distrital. Queremos estar en contacto con todos nuestros televidentes, por eso los invitamos a que visiten la página de la corporación, que es www.consejodebogotá.gov.co, su cuenta en Twitter, @Consejo de Bogotá, y la de nuestro programa, @Metrópoli Bogotá, porque nos interesan sus historias y denuncias. También nos pueden escribir al correo electrónico metropoliconsejobogotá@gmail.com. Feliz noche para todos y para todas. Adiós.